Fue hermano del conquistador más influyente del Perú, pero su ambición lo llevó mucho más lejos. Mientras Francisco Pizarro pensaba en conquistar el Perú, Gonzalo planeaba reinar, y para lograrlo, no dudó en traicionar a todos. Traicionó a los incas, violando los códigos sagrados de Sapa Inca, generando la rebelión inca más grande y sin precedentes. También traicionó a la corona española, ejecutando al propio virrey en nombre de su propia ley. En la práctica, llegó a gobernar el Perú como un monarca absoluto. Sin embargo, nunca fue virrey, no fue marqués, ni tampoco un gobernante legítimo. Su autoridad no venía del rey, venía del oro, de la espada y del miedo. Gonzalo Pizarro no buscaba obedecer órdenes, él vino a escribir su propia historia de sangre y fuego. Esta es la crónica de un hombre que buscaba ser emperador en tierras ajenas, pero terminó perdiéndolo todo. Gonzalo Pizarro, el hombre que traicionó a todos, incas y corona española. Bienvenidos a Perú Ancestral. Gonzalo Pizarro nació alrededor del año 1502 en Trujillo, una ciudad al norte de Extremadura, en el Reino de Castilla. Fue hijo de Gonzalo Pizarro el Largo, un militar veterano de las campañas en Italia y miembro de la Orden de Santiago, y de Francisca González, una mujer de origen humilde con quien no contrajo matrimonio. Por tanto, Gonzalo, al igual que sus hermanos Francisco, Hernando y Juan, fue considerado hijo ilegítimo, una condición que en la sociedad española de la época implicaba una barrera social notable, aunque no insuperable. La familia Pizarro combinaba cierta honra militar con escasos recursos económicos. No eran parte de la alta nobleza, pero tampoco campesinos. Esa ambigüedad social forjó el carácter de Gonzalo, según varios cronistas, como un joven ambicioso y enérgico y determinado a salir de la sombra de su apellido. Las biografías tradicionales, como la de William Prescott, y también los análisis modernos de historiadores como Raúl Porras Barrenechea, sugieren que Gonzalo creció influenciado por los relatos de guerra y conquista que circulaban en los salones extremeños. Historias de sombras sin fortuna que lograban ascenso social en las Indias eran comunes en su entorno. En aquel contexto, cruzar el océano no era solo una aventura, era una redención social para los segundos hijos o los bastardos sin herencia. Mientras tanto, Francisco Pizarro comenzaba su trayectoria militar en Italia y luego en América. Gonzalo permanecía en España, formándose en la dura escuela de la vida rural y militar de Extremadura, tierra que dio origen a muchos notorios conquistadores. Muchos aspectos de la juventud de Gonzalo permanecen en la penumbra documental, pero todo indica que desde joven Gonzalo sintió que el viejo mundo no era un lugar para él y que solo en el nuevo mundo podía construir un nombre, aunque su nombre fuera sobre ruinas ajenas. En 1530, Francisco Pizarro obtuvo por fin la capitulación de Toledo, un documento que le daba la facultad de poder gobernar y conquistar todos los territorios al sur de Panamá. Era el respaldo que necesitaba para fundar lo que él llamaba la Empresa del Perú. Una vez firmado el acuerdo con la corona, no tardó en avisar a sus hermanos para que se unieran a él. Gonzalo Pizarro, que aún vivía en España, no dudó en partir como muchos otros hombres de su tiempo. No vino motivado por los ideales religiosos o por la gloria imperial, sino por una promesa mucho más concreta: riqueza y poder en tierras aún desconocidas. Viajó junto a su hermano Juan Pizarro. Primero desembarcó en Panamá y desde allí continuó hacia el sur. En 1532 se unió finalmente a la expedición de Francisco Antumbes, poco antes de que el grupo se dirigiera hacia la ciudad de Cajamarca, donde ocurriría el evento que cambiaría la historia del continente: la captura de Atahualpa, el Sapa Inca. Ahora bien, los documentos de la época no permiten afirmar con certeza que Gonzalo participó en la trampa de Cajamarca, donde los españoles tomaron prisionero al Inca en una emboscada cuidadosamente planeada. Sin embargo, según fuentes como Pedro Cieza de León y Agustín de Zárate, sí participó en el reparto del botín tras la ejecución de Atahualpa. Recibió una importante cantidad de oro y plata, lo que selló su ascenso como figura clave dentro del grupo conquistador. A partir de ese momento, Gonzalo Pizarro empezaría a construir su propia reputación, para algunos como un caudillo eficaz y valiente, para otros como un hombre temido por su carácter impulsivo y por su afán de dominio. Tras la ejecución de Atahualpa, los españoles impusieron a Túpac Hualpa, Toparpa, como el nuevo Sapa Inca. Era medio hermano del Inca ejecutado y fue coronado rápidamente como símbolo de continuidad imperial, pero bajo control español. Gonzalo Pizarro fue quien lo acompañó en su entronización rumbo a Cusco. Este gesto ha sido interpretado por varios cronistas como una forma de elegir a Toparpa como un inca manejable,
alguien que legitimaría la ocupación española ante el pueblo andino. Así lo señala William Prescott, quien habla de un inca elegido por conveniencia política. Sin embargo, en otras lecturas más recientes y críticas han matizado esa versión. Según el historiador peruano Waldemar Espinosa Soriano, los españoles no tenían el poder absoluto para imponer un inca sin cierto grado de aceptación. En realidad, el caos político que vivía Tahuantinsuyo tras la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa generó un vacío de poder. Ante esta fractura, algunas facciones del mundo andino vieron a los españoles como un posible aliado para restablecer el orden, mientras que los españoles necesitaban el respaldo simbólico del trono inca para evitar rebeliones generalizadas. En esa línea, Franklin Pease plantea que más que un títere, Túpac Hualpa era una figura de coexistencia temporal, cuya autoridad era limitada, pero no inexistente, en una negociación tácita entre ambas partes. Poco después de ser instalado, Toparpa murió misteriosamente en Jauja, presuntamente envenenado por incas leales a Atahualpa, según relatan Pedro Cieza de León y Agustín de Zárate. No existen pruebas firmes de que Gonzalo Pizarro participara en su muerte, pero tampoco hay evidencia de que hiciera algo por evitarla. ¿Lo dejaron morir porque ya no servía? ¿O simplemente no pudieron protegerlo en medio de un imperio desquebrajado? La historia no da respuestas claras. En 1533, tras la muerte de Túpac Hualpa, los hermanos Pizarro, ya con el control militar de Cusco, decidieron entronizar a Manco Inca Yupanqui como nuevo Sapa Inca. Era medio hermano de Huáscar y su nombre buscaba tanto legitimar la presencia española ante la población indígena como restaurar cierta estabilidad dentro del caos que había dejado la guerra civil de hace unos años. En sus primeros años de ocupación como inca, Manco Inca colaboró con los españoles, participó en ceremonias oficiales y acompañó a Hernando y Gonzalo Pizarro en campañas de pacificación. Sin embargo, no era una relación sencilla, era una alianza frágil que se basaba más en la necesidad que en la misma confianza. Durante ese tiempo, Francisco Pizarro se encontraba en Lima, ciudad que había fundado en 1535 y desde la cual intentaba consolidar la nueva administración del territorio conquistado. Su atención estaba puesta en las relaciones con la corona, el envío de tributos y el manejo de las crecientes tensiones entre los conquistadores, especialmente con los seguidores de Diego de Almagro. Lima era su capital política, pero el Cusco seguía siendo el corazón simbólico del antiguo imperio, y allí la autoridad estaba en sus hermanos, especialmente en Hernando y Gonzalo. En este contexto fue que ocurrió uno de los episodios más oscuros de la conquista. Según el Inca Garcilaso de la Vega, Gonzalo Pizarro fue responsable del abuso, secuestro y tortura de la Coya Curaoglio, esposa de Manco Inca. Otros cronistas como Pedro Cieza de León no mencionan el hecho directamente, pero sí refieren los abusos constantes cometidos por los soldados españoles contra mujeres nobles del entorno incaico. Este ultraje, junto a la creciente presión política, las imposiciones religiosas y los saqueos de templos, desencadenaron el levantamiento de Manco Inca en 1536, uno de los actos de resistencia más organizados de todo el continente. Durante varios meses, miles de guerreros incas rodearon la ciudad y estuvieron a punto de recuperarla, usando tácticas de cerco, sabotaje y guerra psicológica. En ese momento, Gonzalo Pizarro jugó un papel clave en la defensa, liderando a los hombres españoles junto a su hermano Hernando. Francisco, aún en Lima, no intervino directamente en la batalla, aunque envió refuerzos cuando la situación comenzó a salirse de control. Tras la retirada de las fuerzas de Manco Inca, Gonzalo encabezó una campaña de represalia violenta en el altiplano. Varios relatos hablan de incendios de pueblos enteros, ejecuciones masivas y castigos ejemplares a quienes habían colaborado con la rebelión. Para él, la insurrección no era solo una amenaza, era una traición que debía ser aplastada sin contemplación. Gonzalo Pizarro fue recompensado con amplias encomiendas y privilegios. Se le otorgaron grandes extensiones de tierra y el control sobre comunidades indígenas, lo que permitió acumular riqueza, influencia militar y poder político en la región andina. Algunos cronistas como Agustín de Zárate y Pedro Cieza de León describen a Gonzalo como un hombre admirado por sus tropas, temido por sus enemigos y envidiado por sus pares. Pero también señalan que, con el tiempo, comenzó a manifestar un desprecio creciente por cualquier autoridad que no fuera la suya. No obedecía órdenes fácilmente, ni siquiera si venían del rey. Mientras tanto, en la costa, Francisco Pizarro gobernaba desde Lima con el respaldo del título de gobernador y capitán general otorgado por la corona española. Aunque su autoridad no era la voz de un virrey formal, su poder era indiscutido. Francisco adoptó una postura más cautelosa y política. Buscaba legitimar sus acciones frente a la corona, enviar informes a España, organizar expediciones de colonización y, al menos en teoría, defendía los intereses de la monarquía.
Gonzalo, en cambio, se mostraba cada vez más renuente en aceptar las limitaciones del poder central. Su visión del Perú era diferente, no como una colonia al servicio de un rey lejano, sino como un botín ganado con sangre, del que los conquistadores, y especialmente él, debían gozar sin restricciones. Historiadores como Luis Miguel Glave y Rafael Barón Gabay coinciden en que hacia 1540 la relación entre Gonzalo y Francisco ya había presentado señales de fractura. No era solo una disputa de carácter, sino una diferencia ideológica profunda. Francisco creía en mantener las formas, Gonzalo imponer a la fuerza. Francisco prefería la diplomacia, Gonzalo despreciaba cualquier límite impuesto desde Europa. Esa grieta, al principio silenciosa, crecería hasta volverse irreparable y marcaría el inicio de los años más conflictivos del Perú colonial. En 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por los partidarios de Diego de Almagro. La muerte del gobernador dejó un vacío de poder en el Perú. Gonzalo, que se encontraba lejos del epicentro político en ese momento, no buscó justicia ni venganza por su hermano. En cambio, vio en la tragedia una oportunidad: extender su influencia y consolidar su propio liderazgo entre los conquistadores. Durante los años siguientes, la corona española observaba con preocupación la creciente autonomía de los encomenderos en el Perú. Muchos de ellos, como Gonzalo, se habían enriquecido al margen del control real y mostraban poco interés en obedecer a las autoridades enviadas desde España. Fue entonces que en 1544 el rey Carlos V decidió intervenir directamente. Nombró al virrey Blasco Núñez de Vela con el encargo de hacer cumplir las nuevas leyes de Indias. Para los encomenderos, estas leyes eran una amenaza directa, y para Gonzalo, el detonante de una rebelión. Reunió tropas, agitó los colonos, se proclamó defensor de los derechos de los conquistadores y rompió abiertamente con la corona. En el año 1546, Gonzalo no era solo un conquistador. De hecho, se había convertido en el hombre más poderoso del Perú, sostenido por el respaldo de los encomenderos, que veían en él el único capaz de frenar las reformas impuestas desde España, y por un ejército leal formado en buena parte por veteranos de la conquista. Cuando el rey Carlos V envió al virrey Blasco Núñez a aplicar las nuevas leyes de Indias, Gonzalo lo vio como una amenaza directa a todo lo que había ganado. Reunió sus hombres, organizó una campaña militar y enfrentó al virrey en la batalla de Añaquito, cerca de Quito, el 18 de enero de 1946. El virrey fue derrotado y capturado. Gonzalo no mostró clemencia, ordenó su ejecución, en un acto que, si bien consolidaba su dominio militar, lo colocaba abiertamente en rebelión contra la corona española. A partir de entonces, Gonzalo gobernó al Perú como si fuera su monarquía personal. No tenía título oficial, ni sangre noble, ni autorización del rey, pero tenía algo igual de temido: poder militar, recursos y control territorial. Los cronistas contemporáneos dejaron testimonios complejos sobre su figura. Pedro Cieza de León lo describió como valiente, apuesto y de gran capacidad militar, pero también como arrogante, impetuoso y cada vez más dominado por su ambición personal. Otros relatos, como el de Agustín Zárate, reconocen en él un líder eficaz, aunque brutal, que sabía ganarse la lealtad de sus soldados no con discursos, sino con botín y decisiones rápidas. En interpretaciones más modernas, como la de John Henning, Gonzalo Pizarro aparece como el arquetipo del caudillo conquistador que llevó hasta el extremo la lógica de la conquista. Si el oro y las armas le dieron poder, ¿por qué obedecer a un rey lejano? Así, lo que empezó como una rebelión contra un virrey terminó convirtiéndose en una amenaza directa al mismo orden imperial español. Y aunque muchos lo admiraban por su audacia, otros ya comenzaban a temer que Gonzalo se hubiera convertido en lo que más odiaban los reyes: un señor sin corona, pero con trono. El emperador Carlos V, enterado de la rebelión abierta contra la corona de Gonzalo y la ejecución del virrey Blasco Núñez, no tardó en responder. Pero en lugar de enviar otro general, optó por una estrategia más sutil. En 1546 nombró a Pedro de la Gasca, un clérigo y jurista sin experiencia militar, pero con gran talento diplomático, como presidente de la Real Audiencia y pacificador del Perú. Gasca llegó sin ejército, sin armas y sin amenazas. Su misión: recuperar el virreinato sin necesidad de derramar sangre. Su mayor arma sería la palabra. Desde su desembarco en el puerto de Tumbes, Gasca desplegó una estrategia basada en el perdón, la legalidad y la promesa de amnistía para todos los que abandonaran a Gonzalo Pizarro. Para ello, elaboró y distribuyó proclamas cuidadosamente redactadas, en la que exponía que los encomenderos no serían castigados si abandonaban la rebelión, y que la corona garantizaría la seguridad de quienes retornaran a su obediencia.
Estas proclamas circularon por todo el virreinato, fueron leídas en plazas públicas, entregadas a caballerías locales y difundidas entre soldados desertores. Jugaron un papel decisivo en minar la moral del ejército rebelde, que comenzó a dudar de su causa y a preguntarse si seguir a Gonzalo valía el riesgo. Redactó proclamas, envió mensajeros y uno por uno los antiguos aliados del rebelde comenzaron a desertar y jurar fidelidad a la corona. El discurso de Gasca era simple pero efectivo. Obedecer a un hombre era traición, obedecer al rey, justicia. Gonzalo, confiado en su autoridad, subestimó el poder de la diplomacia real. Cuando quiso reaccionar ya era tarde, su ejército se había desmoronado sin necesidad de combate. El desenlace ocurrió el 9 de abril de 1548, en la llanura de Jaquijahuana, cerca del Cusco. Gonzalo apenas presentó resistencia, su propio ejército lo entregó. Fue capturado junto a su más leal capitán, el veterano y temido Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes. Ambos fueron juzgados y condenados a muerte por alta traición. Al día siguiente, el 10 de abril de 1548, Gonzalo fue conducido a la Plaza Mayor de Cusco. Vestía de negro con la cabeza descubierta, según las crónicas no pidió clemencia ni mostró arrepentimiento. Fue decapitado en público y su cabeza fue colocada en una lanza frente al pueblo como símbolo de castigo a todos. Con él caía el último gran caudillo de la conquista y el dominio del Perú pasaba definitivamente a manos del aparato virreinal. Gonzalo Pizarro se enfrentó a los incas, desafió a sus propios compañeros y finalmente se rebeló contra el rey. Para muchos fue un traidor múltiple, para otros simplemente un hombre consumido por la ambición, donde la lealtad era negociable y el poder lo era todo. Nunca fue nombrado gobernador, nunca recibió un título nobiliario, nunca tuvo un cargo oficial que legitimara su autoridad, pero en su mente, y muchas veces en la práctica, fue eso y mucho más. El dueño de un mundo conquistado a la fuerza. Murió como vivió, desafiante, sin rendirse y con la certeza que también en la derrota había dejado una marca profunda en la historia del Perú. ¿Y fue así? ¿Ustedes qué opinan?